¿Cómo llegamos dentro? Yo no puedo hacer así, intentar llegar dentro, así, porque él me baja la mano, baja la otra mano. Pum, no. Pero sí que voy a llegar dentro de muchas maneras. Cuando él me viene a agarrar la cabeza, esto se llama Laiken. ¿Okay? Súper importante, Laiken, esa es poder el controlar los brazos. Si nosotros controlamos los brazos en el cuerpo a cuerpo, controlamos ese ejercicio. Todo el mundo apoya la mano ahí, parece que está bien, empújame la cara. Vale. Empújame la cara ahora. No puede, ¿por qué? Porque tengo el punto de apoyo. Yo puedo hacer un mataleón sin saber hacer jiu-jitsu, porque solo sé una técnica de jiu-jitsu. Entonces, nosotros tenemos que aprender Muay Thai, no solamente técnicas de Muay Thai, ¿vale? Eso es lo que tienes que tener en cuenta, que yo no pretendo... Yo puedo hacer ahora aquí 1000 técnicas que ustedes deciden, qué guapa, qué va, flipas, pero no es mi intención, ¿vale? Mi intención es que ustedes aprendan Muay Thai y que progresen en estas cosas, ¿vale? No que aprendan técnicas que al final son muy relativas. Si desplazas, desplaza. Vete de la línea, ¿ves? Ahí él te puede dar un puño de giro, a lo mejor, lo que sea, pero está fuera. Porque sí, mucha gente tiene esta manía de hacer esto. Y claro, en realidad, ¡pum! Vale, entonces intentar desplazar hacia los lados. Ahí te quiero ver, ahí te quiero ver. Con el mismo trabajo, es decir, quito, le puedo meter codo, le puedo meter rodilla, levanto, le puedo meter codo, le puedo meter rodilla. Esto, mete el codo derecha, ¡pum! Se puede hacer muy rápido, pero es mejor quitar con el mismo, quitar con el mismo, quitar con el mismo. Sí, esto lo puedes hacer súper rápido también, hace ¡pum! Pero tiene que ser súper rápido y metiendo la cabeza adentro. Pero es muy peligroso. Claro, claro, exacto. El paso súper importante fuera, importantísimo. ¿Qué te ha enseñado Muay Thai fuera del ring? Me ha enseñado disciplina, me ha enseñado sobre todo respeto, me ha dado mucha paz, me ha enseñado a respetar a las personas mayores, pues eso es muy importante dentro del Muay Thai. Mismo en los combates, cuando por ejemplo mismo uno gana el combate pero es menor que el que gana se arrodilla al otro para pedirle disculpas, porque él es mayor simplemente. Entonces todo el Muay Thai es una forma de vida, entonces además se ve justo en el gimnasio, cuando tú llevas muchos años dando clases, te das cuenta que las personas que vienen, su forma de ser es igual a la forma de practicar el deporte, practicar el arte marcial. Es decir, los que tienen ese valor, los que tienen ese respeto en la vida normal, también son iguales en el ring. El Muay Thai fomenta muchas cosas buenas, sobre todo el respeto, la comprensión, la disciplina, el esfuerzo físico, la superación. La verdad que por eso se difiere de un deporte que son solo unas reglas. Aquí hay algo más, hay mucha espiritualidad dentro. Mira. Esto es cerradito. Esta mano cubre, esta mano pum, pega. Ah, pero ella no va a pegarme. Ella tiene No, claro, estoy cubierto, fíjate. Mira. Pum. Ah, vale, tiene siempre. Claro, tienes que estar cubierto. Si pegas al otro lado, lo mismo. Claro. Levanto, pum, pero tienes que estar Arriba y entonces... Claro, te quedas descubierto, claro. 5 asaltos, más todo el trabajo. Sí, o te pones en forma o... Pero aparte me estoy tomando creatina, porque el creatina me ha ido de puta madre. Mira que yo no me he suplementado nunca. Magnesio por la noche creatina y algo de proteínas, nada más. Me va de puta madre. La creatina es lo mejor que he probado en mi vida. Lo mejor que he probado en mi vida, te lo juro. Dale, mira que yo... Sí, pero el líquido que te retiene es al músculo. Claro. No es que te retenga líquido, no, es el músculo, es agua del músculo. Hasta levantado. De puta madre, ¿no? Y llegas el sábado, yo entreno el lunes a sábado, ¿sabes? Descanso solo el domingo. Entonces, llegas... Es un desgaste físico brutal. ¡Flipa! Además, como yo agarro los pavos, que es bum, a tope, ¿sabes? Quitar esta pierna de aquí, ¿vale? Y tirar hacia este lado.
Si vas al otro lado, pasa la pierna por fuera. Es súper importante eso. De aquí, pop, lo vas a girar muy bien, ¿vale? En vez de empujar con los puños, abre las manos, ¿vale? Abre las manos, mucho mejor. Venga, vamos ahí. Pues 20 kilos, ¿eh? Y lo puedes hacer sin ningún tipo de dieta muy estricta. Ya está, y solo comiendo mucha proteína por la mañana y intentar carbohidratos por la noche nada, enseguida por la lo vas noche a una mover. ensaladita, sí, eso. Pero el rollo es que tienes que comer, porque si no comes retiene. A veces dice uno, no como, no, tengo que comer porque retiene, el cuerpo se acelera. Este trabajo es un trabajo muy bueno que se trabaja en el gimnasio para trabajar ese control en el cuerpo a cuerpo, ese trabajo con los codos, ese trabajo con las rodillas. Pero hay una cosa que quiero que ahora lo hagan todos y que se llama, es tener un poquito, en Tailandia se llama Aron. Aron significa feeling, sentimiento. ¿Qué quiere decir? Si se dan cuenta, si tú entras a un gimnasio de Muay Thai, se oyen muchos sonidos, muchos ruidos cuando pegan las rodillas. Eso no es solamente porque hagan ruido, simplemente es para poder echar toda nuestra energía y que nunca me coja con un golpe dentro. Si yo estoy pegando una rodilla y no hago ese ruido, si no hago ese sonido y me cogen con el aire dentro, me asfixian mucho más. Entonces, eso se llama Aron. Aron significa tener sentimiento, que todo salga con fuerza, que todo salga, que no es lo mismo que yo te agarre los pavos así, que te agarre los pavos con un movimiento. Cuando él pega, tiene que echar el aire. Por ejemplo, si nosotros pegamos una rodilla circular, ahí, ten o siap, ahí, siap, y quiero que se acostumbren a hacer eso, porque no es simplemente, a algunos les da vergüenza, es que me da vergüenza, ya aprenderás que después es fundamental para poder echar tu energía y para poder tener fuerza en esas cosas, ¿vale? Bien. Durante el trabajo vamos a hacer varias cosas, entonces tienen que entender bien ahora, porque hay cosas más sencillas y cosas más complicadas en este trabajo, ¿vale? Primero, lock es uno de los agarres más duros en el Muay Thai, ¿ok? Lock significa cerrar, Lock se trabaja con una mano arriba, con una mano cerrada y con la cabeza bien pegado, y se gira. Lock es uno de los agarres más duros en el cuerpo a cuerpo, ¿vale? Salir de ahí es complicado, entonces es mucho más fácil intentar evitar ese agarre, ¿vale? Se agarra con una mano arriba, se cierra con la otra y se cierra junto con la cabeza. A veces con nuestra cabeza hacemos daño en la mandíbula, eso es muy incómodo, sobre todo cuando la persona es más baja que nosotros, nos hace lock y estoy súper complicado de trabajar, ¿vale? Bien, ahora vamos a explicar el funcionamiento de este trabajo. Vamos a estar todo el rato tirando rodillas también, es decir, este trabajo con las dos manos arriba, ¿vale? Ahí, fíjense bien, en el cuerpo, en el gimnasio se da con el muslo, en el ring se da con el hueso. Es súper importante que nosotros, cuando hacemos clinch cuerpo a cuerpo, no estemos separados, por nuestra propia seguridad. Si estamos separados, nos vamos a dar el compañero nos va a dar, a veces no tiene la intención, pero nos va a dar con el hueso. ¿Okay? Tenemos que estar bien pegaditos, no podemos estar con una pierna delante y otra detrás, tenemos que estar con las dos piernas paralelas. ¿Okay? Entonces nosotros cuando pegamos, ahí, siap o ten. Cuando yo meto la mano por dentro, él en vez de cerrar, mira lo que va a hacer ahora. Ok, méteme la mano por dentro, pop, tiró, pum, codazo. Ok, méteme la mano por dentro, pop, tiró, pegado a mí, pum, codazo. Méteme la mano por dentro, ese mete la mano por dentro, no, mete la mano por dentro, pop, defiendo, giro, pum, codazo. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy ahora por dentro y él me va a meter la mano, ¿yo qué hago? Defiendo, pego la mano a mí y codazo. Pego la mano, si no pego la mano, él saca la mano de nuevo. Súper importante eso, ¿vale? Esa es la primera cosa que vamos a hacer ahora, es decir, vamos a hacer un trabajo continuo ahora, pero vamos a hacer unas cosas, entonces atiendan bien para que puedan ver el trabajo. Ahora lo van a ver conmigo agarrando los pavos, ¿vale? Bien, entonces primero, recuerden que el que agarra los pavos ahora está por fuera, ¿vale?
Bien, segundo que voy a hacer, empujar su cara. Se llama Dang-Na. ¿Qué es lo que va a hacer? Levanta esta mano y baja con el tríceps. Ok, con la cara. Dang-Na. Yo saco la mano, ¡pum! Lo puedo girar y rodilla si quiero. O lo puedo, un codazo. Sí, defensa de empujar la cara. Mucha gente hace esto, ¿no? Empuja la cara. Pero les digo que hacerlo en el ring es muy complicado, ¿vale? Muy complicado. Primero porque cuando haces esto, pasas esto y el otro te hace con el codazo, ¡boom! O con un rodillazo, ¿ok? Entonces es muy complicado. Pero esto que voy a hacer es mucho más sencillo, mucho más duro y te va poniendo fuerte. Entonces, empuja la cara, tanto un lado como otro. Este brazo, del mismo brazo de la cara, saco, ¡pum! Nada, ¡pum! ¡Pum! Rodillazo. ¿Vale? Bien. Cosas que vamos a hacer. ¡Pum! Vamos a trabajar rodillas. Yo soy el que estoy atacando, no el que tengo agarrado el brazo. Defiendo cuando el que tiene la manopla me agarra por dentro. Defiendo, pego el codo, ¡pum! Codazo. Defiendo, pego el codo, codazo. Antes de empezar a trabajar, lo vamos a practicar un poco, hasta que lo tengan bien y después ya hacemos el trabajo cronometrado, ¿vale? Segundo ejercicio, me empujo a la cara, saco la mano, Laiken, ¿ok? Puedo meter rodillas, puedo meter codo, ¿ok? Bien. Tercer trabajo, cada vez que meto una rodilla, ¡pum! ¡Pum! Codazo, ¡pum! Pateazo. Otra vez. Cada vez que meto una rodilla, giro a los lados, ¡pum! Codazo, ¡pum! Pateo. Otra vez rodilla, ¡pum! Giro, ¡pum! Codazo, ¡pum! Pateo. Le estoy pegando el pateo abajo ahora, le puedo pegar un rodillazo, le puedo bloquear, pero ahora lo quiero coger ahí, porque después del codazo, cuando le pego un codazo, él normalmente, ¡pum! No sé, las piernas no están fuertes, hace mucho daño el low kick, mucho daño, siempre saliendo. Entonces, recuerden, primer trabajo. El primer trabajo simplemente está todo el rato, ¡pum! Rodilla, ¡pum! Rodilla. Segundo trabajo, voy a meter la mano por dentro, defiendo. Otra vez. Va a meter la mano por dentro, defiendo. Pego el codo, ¡pum! Codazo. ¿Sí? Va a meter la mano por dentro, ¡pum! Defiendo. Pego el codo, ¡pum! Codazo. Tercer trabajo, empuja la cara, Dang-Na. Fuera. ¡Bum! Ok. Tercer trabajo. Rodilla. ¡Bum! ¡Pam! ¡Bum! ¡Ay, perdón! ¡Qué broma! repito esta. ¿A que sí? Repito esta, ¿no? Vale. ¡Pum! Giro. Es fundamental. Fíjense que ahora vuelvo a desplazar. ¡Pum! Igual. ¡Pum! Toco. ¡Pum! Pateo. ¿Sí? ¡Pum! ¡Pum! Toco. ¡Pum! Pateo. Vale, vamos a practicar este trabajo, solamente esto, y después, por ejemplo, que él me ataca con una rodilla, ¡pum! Abro hueco, ¡pum! Que él me ataca con una rodilla, ¡pum! Simplemente desplazo, ya eso es un trabajo más trabajo normal del cuerpo a cuerpo. Pero lo que quiero ahora es que se enfoquen sobre meter la mano por dentro, ¡pah! Defiendo, codazo, Dang-Na, quito, codazo, me mete la rodilla, desplazo, codo, pum, pateo. Entiendo, vale. Él baja. Pum. Vale. Vale, yo hago. Pero lo pongo. Sí, ponlo. Vale, por eso. Pum. Mira. Pum. 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 Juega la cara, si quieres ahora. Vale. Dang-Na. Pum. Vale, y ahora. La otra mano. Vale. Ahí está. ¡Pum! Y ¡pum! De hierro. Uno por dentro y uno por fuera. Uno por dentro, los dos brazos. A ver, ahora está por fuera. El que tiene por dentro los brazos al bíceps. Entonces, ahora tú eres el que tiene los pavos y él es el que defiende, ¿vale? Cuando metes la mano por dentro, intenta meter la mano por dentro, defiende, pasito atrás, no, piso atrás y codazo. ¡Bum! Eso es. Defiende, pasito atrás,
codazo. Dos cosillas bien para que vean el trabajo. Sí. Primero, cuando yo estoy por fuera, con las manoplas, ¿okay? Es simplemente esto. ¿Eh? No hace falta que yo haga esto, bajar la mano aquí, nunca voy a hacer esto en Muay Thai. ¿Okay? Es simplemente un movimiento cortito de bajar esto, eso es, paso atrás, ¡pum! Codazo. Bien, el otro lado, ¡pum! ¡Pum! Eso es. Cuando empujo la cara, again, ¡pum! Eso es. Ahora yo estoy con él trabajando. Ahí, ahí, sí, por ahí. ¡Pum! Eso es. ¡Pum! Ahí, eso es. ¡Pum! Eso es. ¡Pum! Y ahora él también de vez en cuando va a hacer lock. Eso es. Lock. Y va a girar, eso es. A girar y a buscar mi espalda muchas veces. Muchas veces solo haz lock, mira. Fíjate. Luego lock y busco la espalda. ¡Pum! Rodilla. Hago lock y busco la espalda. ¡Pum! Rodilla. Eso es, lo cojo. ¡Pum! ¡Pum! Eso es. ¡Pum! Eso es, bien. Volvemos otra vez al cuerpo, eso es. Ahí. Eso es. ¡Pum! Y recuerden siempre, trabajo. ¡Pum! Eso es. Empujo. También se puede hacer por fuera, pero por fuera, ¿qué es lo que pasa? Hazlo por fuera. Muchas de las veces. ¡Pum! Entonces por dentro es mucho más seguro, mucho más seguro, porque estoy siempre controlado. ¿Que lo puedo hacer por fuera? También, pero hay que tener cuidado con eso, ¿vale? Entonces, importante, sin prisa. ¿Ves cómo meto la mano? ¡Pap! Sin prisa. Meto la mano, ¡pap! Sin... Sí, como quieras. Sí, puedes agarrarla perfectamente. ¡Pum! Lo que quieras. Sin prisa. ¡Pum! ¡Pum! Eso es. Ahí. Ahí. Gira. Gira. Donde pega la rodilla. Vale. Eso es. Cortito, mira. No, perdón. Muy cortito, ¿eh? Vale. Ahora se para un poquito, pero fíjate. Vale. ¡Pum! Igual va a agarrar. Vale, y ahora pego. ¡Pum! Normalmente los competidores entrenan 2 veces al día, uno por la mañana, otro por la noche. Ahora ya se está cambiando un poco porque ahora ya tienen preparadores físicos, ya tienen nutricionistas, ya tienen una persona que le lleva su preparación física, pero antiguamente era un entrenamiento muy tradicional, se hacía lo mismo que por la mañana que por la tarde. Pero ahora ya están cambiando y hacen la física por la mañana, la carrera larga, la preparación física, y ya por la tarde se enfocan en el pegar a los paus, en hacer las técnicas, en el clinch. Agárrame los brazos, recuerda que ahí. Ahora yo le empujo la cara. Eso es. Y ahí, eso es. Boom. Eso es. Mira, empuja la cara. ¿Quieres un fruto? Vale, ya me tienes. Mira cómo estoy aquí, ¿ves? Los 2 brazos agarrados. ¡Pum! Abajo. Esto es fundamental que aprendan. Sí, para hacer la fuerza. Para lo que quiera, desequilibrar lo que quiera. ¡Pa! ¡Pa! Sobre todo para los codos bien pegaditos, siempre. Cuando tengo ahí. Separados no, porque tú sales pegadito. Pegadito Ya me aquí. tienes, ya me tienes. Claro. Chorra Chaguate es un gimnasio que está en Koh Samui, donde yo ahora mismo estoy ahí trabajando como entrenador. Para mí ha sido una experiencia muy importante porque yo ya he estado en gimnasios muy grandes con mucho nombre y sin embargo este gimnasio ha sido un gimnasio pequeño, pero que desde hace un año acá nosotros hemos levantado con bastante ilusión. Yo conocí Chorra Chaguat porque vi a unos niños corriendo por la calle y les pregunté, oye, ¿dónde está el gimnasio? Y entonces me llevaron esos niños ahí y vi un gimnasio muy pequeñito. Ahora ya nos hemos mudado a un gimnasio más grande, contiene unas instalaciones más modernas, pero al principio empezamos en un gimnasio muy pequeño al lado de un templo y me quedé ahí enganchado porque tenía muchos niños y yo quería vivir esa experiencia porque ya había vivido experiencias con peleadores muy profesionales, con peleadores muy famosos. Yo he estado muchos años en el gimnasio Chaos and Reed, que es donde yo me he formado como peleador y como entrenador, que yo he sido más entrenador que peleador, y donde he cogido, me han dado su nombre, mi gimnasio en Canarias se llama Chaos and Reed también. Fue durante muchos años uno de los mejores gimnasios de Tailandia.
pero ahora estoy viviendo otra época en la cual ya estoy como entrenador solamente, llevo un equipo de peleadores, tanto tailandeses como extranjeros, los llevo cada semana a los estadios a competir y la verdad que es muy gratificante, es totalmente diferente. Cuando él te empuja, la cara, suelta esta mano y levántala. ¡Pum! Suelta esta mano, no hagas solamente así, suelta esta mano arriba, esta mano va al cielo. ¡Pum! Suelta esta mano, ¡pum! ¡Pum! Bien, el codo pegadito, fíjense bien. Mete la mano por dentro, ¡pum! Defiende solamente, defiende ese agarre. ¿Te acuerdas que antes defendíamos así? Sí. Ahora defendemos así. ¡Pum! Tiro ahí, ¡pum! Codazo. Solamente para defender, ¡pum! Y cortito, 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 cortito. Claro, ¿el pasito para qué es? Para tener potencia. En realidad lo puedes pegar sin paso. Claro, lo puedes hacer sin paso, pero no vas a tener tanta potencia. No así, porque saca la mano. Pegadito, pegadito. ¡Pum! Codazo. No, pero te cuidas. Codazo. Aquí, mira, cuando estás así, no, porque mira, cuando tú estás así, y nada más pasar aquí. Y esto tiene que estar pegado aquí. Sí, ahí, eso. claro. Encima. Entero. Claro, y el lock lo haces así. Hazlo, Sí. hazlo. Ahí, y si pones la cabeza en el otro lado va a ser más daño todavía. El otro lado. Sí. Empuja ahora, ahí. La mandíbula, empuja la mandíbula. Ahí, cierra, eso. Noto, por ejemplo, que aquí hay mucho espacio en el cuarto de meter la mano. Da igual, aunque meta la mano, tú cierras. O sea, Lo podías hacer lo de... sí, claro. Yo lo hago al revés porque mi lock es así. Joder, es que es súper duro el agarre. ¿Sabes? Claro. De estar paralelo, este pasito de atrás me ayuda a tener más potencia. Se puede hacer así, pero no, lo voy a cortar, pero no voy a tener mucha potencia. ¿Okay? Entonces, defiendo, paso, un codazo, vuelvo, defiendo, paso, codazo. Cuando me empuja la cara, entro con la mano, like en, giro, rodilla o codazo. Cuando me pega la rodilla, la mano de la rodilla que pega baja y la otra sube. Vuelvo al desplazamiento del principio, es súper importante. Desplazamiento del principio, para que vean lo importante que son las cosas básicas de los desplazamientos. Sin esto, no me va a salir. Si voy a estar incómodo, él me puede contraatacar. Con esto, voy a moverlo mucho más. ¿Okay? Codazo, toco, pateo abajo. ¿Qué es lo que más valoras en un peleador? El corazón. El corazón quiere decir que es una de las cosas más importantes en el Muay Thai. Tú puedes ser muy técnico, puedes ser una persona muy inteligente, pero si no tienes corazón, corazón se refiere a que de verdad en Tailandia se dice su, significa que tienes fuerza para seguir para adelante cuando las cosas te van mal, tienes fuerza para luchar, eres un luchador con mucho corazón, no te rindes fácilmente. Eso es lo más importante en el Muay Thai. Bien, ok, cortito, mira. El brazo solo tiene que mete la mano que lleva, cortito, métela más pegadita, mira, más pegadita, ahí, cortito. Una vez que lo tienes, tira un poquito para atrás, pum, codazo, tira un poquito para atrás, pam, pam, pam. ¿Cómo que no tiene mucho? No hace falta, es un codazo. No tienes que irte para atrás, sino simplemente un poquito nomás cuando él, pum, ya, otra vez, hazlo, mete la mano. Con dejar pum. que no pase sobra, ¿no? Mira, un poquito nomás. ¡Pum! Más que suficiente. Con eso ya más que suficiente. No hay que hacer... No, que va, mientras No, más, yo digo que mientras no- más atrás te vayas, más fácil que él te saque la mano, no. Es simplemente, a ver, yo lo puedo incluso hacer desde aquí puedo pegar, pero claro, con hacer esto un poquito tengo mucha más fuerza. Es solamente esto. Para acomodarte. Claro, ¿no? Y para poder estar en guardia no es lo mismo pegar un puño sin estar en guardia, un codo, que estar en guardia que tienes mucha más potencia para poder meter el peso. Simplemente por eso. Pero que lo puedes hacer simplemente parando y pegando el codo, que lo vas a cortar igual. Lo otro es más potencia. Eso es. ¡Pum! Eso es. ¡Pum! Eso es. ¡Pum! ¡Pum! O codazo si quieres. Perfecto. Eso es. Eso es. Lo que tú quieras. Le meto la rodilla, gira. ¡Pum! Codazo. ¡Pum! Sal para afuera y pateo. No. Sal para afuera y pateo.
¡Pum! Ahí, ahí. Intentar que cuando haces esto, ¿no? Y la rodilla, ¡vamos! Está desequilibrado, ¡pum! ¡Pum! A coger las dos piernas. Eso es. Eso es. Cambia la cabeza de lado, cambia la cabeza de lado. Ahora. Diferente, ¿no? Sí, mejor. Claro, eso es. Bien. Fíjate que cuando estás así, ¿no? En vez de la mano. Pegadito y codazo, pum. Mira el codo. Pegadito. Claro, mira, Ves estoy que aquí. controlo aquí. Cuando yo entro, vale, me frena el antebrazo. Pum, claro. Tú vas entre la mano y yo freno el antebrazo. Tiro para ahí. Ahora, da un paso, abre el hueco, codazo. Pum, mira. Fíjate. Mira. 1, 2, 3. Es un codazo, no te necesitas tanta potencia. Codazo es simplemente nada más que para meter el cuerpo. Mientras más te abras, más potencia, más. Muy importante porque si te das cuenta, el Muay Thai está hecho para hacerlo sin espinilleras. Es decir, el Muay Thai se pelea desde pequeño sin protecciones. Y entonces tú dices, joder, pero ¿cómo nos hacen daño cuando bloquean? Sobre todo, es porque el 90% de las personas bloqueamos mal. Entonces nos hacemos daño. Cuando aprendemos a bloquear bien correctamente, no te haces daño ni tirando ni bloqueando prácticamente. Por eso cuando ves tú ellos peleando y dices, joder, tío, se pegan unos pateazos que no veas, bloquean y como si nada. Pero después cuando aprendes a bloquear bien, te entiendes que, joder, llevo bloqueando mal mucho tiempo. Llevo haciéndome daño mucho tiempo, ¿vale? Pero bien, como no hemos hecho nada de pateo ahora, para calentar, vamos a patear un poquito primero, muy suelto, y después ya vamos subiendo, ¿vale? En principio simplemente, una vez cada uno, sin bloquear, pateamos, ¿vale? Vamos a patear abajo al medio, abajo y al medio, vamos a patear primero al medio solo, y vamos a hacer, nosotros no, cuando pegamos un low kick, ¿ok? Un TK se llama, o Telan. Nosotros no giramos el pie como en kickboxing así, de esta manera. No, nosotros pegamos un pequeño saltito, pop, y pateamos, ¿ok? Pateamos. Vale, ahora con la pierna, solo con el pateo de atrás, vamos a hacer un pateo hacia un lado, ¡pum! Y un pateo hacia atrás, ¡pum! Hacia atrás. Eso se utiliza mucho para defender a lo mejor, pega un jab, eso, un jab. ¡Pum! Y pateo hacia atrás, ¿ok? Ahora como calentamiento lo vamos a hacer así, simplemente, una vez cada uno, toco, pum, pateo, toca, pum, pateo y pateo, pum, hacia atrás, pateo hacia atrás. El primero toco y pateo y el segundo me voy, entonces no puedo tocar porque estoy mucho más lejos. En el primero toco y pateo, pum. En el segundo simplemente eso, en el segundo solamente pateo, pum, pateo. Ok, vale. Con la pierna izquierda vamos a hacer uno dentro, otro directamente, pum, atrás y otro desplazando, circular, pum, son 3, ok. Primero, con la derecha hacemos 2 simplemente, hacemos 1, pateo, 1, pateo. Ahora, pum, pateo. Con la izquierda, 3, 1, 2, pum, 3, pum, 3. Bien, muchos me dicen cómo hago el segundo low kick yendo hacia atrás. Lo vas a ver aquí mejor, mira. Cuando él me pega la pierna por dentro, yo quito esta pierna, pues fíjense al mismo tiempo, ¿ves? Pum. Ok, entonces ese es el movimiento para hacer low kick saliendo hacia atrás. Mira. Pum. Ok, entonces yo lo puedo hacer directamente, simplemente así. Pum. O sobre un jab. Pum. ¿Ves? Para volver a patear arriba. Pum. Pum. Ok, entonces es un movimiento hacia atrás, el peso muy adelante, tienes que tener un poquito el peso más. Pateamos hacia arriba y no pateamos por encima de los codos. Vale, súper importante si quieres patear sin hacerte daño. A ver, si ven a Senchai, a la gente que son Fimu, que pueden trabajar mucho tiempo, que pueden alargar su vida peleando, patean siempre alto, 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 alto. Porque, primero, te para mucho más el cuerpo. No es lo mismo patear a esta altura que tú puedes seguir
avanzando que patear a esta altura que te paga mucho más el cuerpo. Segundo, no te chocas en el bloqueo. No te chocas en el bloqueo, te chocas en los brazos, entonces te hace mucho menos daño, entonces puedes seguir pateando. Entonces nosotros en el gimnasio para calentar, muchas veces calentamos así. Es decir, importante, en guardia, y no tienes que hacer esto, no hay que hacer esto, simplemente cierra un poquito y el pateo va a ir encima de los codos. Siempre, pateando encima de los codos. Pateando encima de los codos. Pateando encima de los codos. Fíjense cómo cambio la mano de mi hombro izquierdo a mi hombro derecho. Y al mismo tiempo te doy un pequeño pasito abierto. Si trazo una línea central entre su nariz y su cuerpo, mi pierna siempre tiene que salir por fuera. Yo no puedo patear así, para un lado. Si no, pateo así, esto y esto. Entonces, trazando esa línea central, yo salgo fuera o salgo fuera. No hace falta salir hasta aquí, pero sí salir un poco, ¿vale? Cambio mi hombro izquierdo por mi hombro derecho. Mientras más giro, menos espacio tengo para que él me contraataque. Mientras menos giro, más espacio tengo para Jangwa-song, se llama. Jangwa-song significa contraataque, ¿ok? Entonces, guardia, ¿ok? Siempre los talones arriba. Pateo. 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 Fíjense dónde empiezo y dónde termino. ¿Tú hablas tailandés? Sí, hablo tailandés. ¿Te ha costado mucho aprender? A ver, me ha costado, pero tampoco tanto, porque cuando de verdad quieres algo, lo amas tanto que para ti el aprender es más que un sacrificio, es una pasión. Entonces, aparte que cuando vives ahí, ahora muchos tailandeses hablan inglés, pero cuando yo empecé en Tailandia, muy poca gente hablaba inglés, entonces era muy difícil llegar a entenderte con ellos. Cuando ya abres el idioma, ellos se abren mucho más porque para ellos la comunicación es muy complicada, confían más en ti, puedes entrar un poquito más en su arte y la verdad que es todo beneficio poder hablar el idioma. Y van y recogen mal. Es decir, muchos, si se dan cuenta, yo cuando empiezo a entrenar con alguien empiezo de abajo arriba, ¿vale? No de arriba abajo. ¿Qué quiere decir? Que miro primero los pies. Porque todos los pies es lo que va a hacer el equilibrio, todo. Entonces, nosotros tenemos que ir y venir con el pie de puntilla. Y el 85% hacen esto. 1, 2. 1, 2. 1, 2. No, es 1, 2. ¿Ok? Importante eso. La pierna de apoyo es como un compás. ¿Ok? Low kick, doblo. Patada al medio, estiro. Entonces, aunque yo esté en la posición de guardia con las rodillas dobladas, cuando quiero ganar altura y cuando quiero patear y poder lanzar mi potencia adelante, si tengo la pierna doblada, mi potencia está aquí, en esa dirección. Si tengo la pierna estirada, mi potencia va donde tiene que ir la pierna. Entonces es muy importante que la pierna sea como un compás arriba, ¿vale? Y que vaya y recoja igual, porque si hago esto, ya no voy a poder contraatacar con velocidad, ¿ok? Porque ya tengo que volver arriba de nuevo o no puedo bloquear correctamente o bloqueo y pierdo el equilibrio porque piso el talón. Los talones en Muay Thai muy pocas veces se tocan el suelo, incluso en la posición de guardia, fíjense. Casi nunca tengo los talones en el suelo, siempre tengo las piernas arriba. Es muy importante eso, ¿vale? Yan San Kung es esto, son 3 steps. Sí, sí, los 3 Pero steps. mucha gente hace esto como si fuera Yan San Kung igual. Claro. Sí. Porque tírate aquí, tira de aquí. Tira de aquí primero, saca la rodilla primero, después patea. Lo que has explicado, ¿El porque qué? esto del pie así. Es súper que- fundamental. Pero cambia. Es que esos detallitos, ¿me Pero entiendes? Que tú Eso yo- dices, eso y lo que la machaco. patada vaya aquí para que... Claro, es que ¿no? aquí mira, aquí llega y yo te entro. Claro, Pero exacto. cuando yo me hace- Es como en Monjalak, en Monjalak yo lo pego aquí y tú estiras la mano y Tú tal. puedes llegar. Pero en Monjalak lo pegas Tú aquí tiras y arriba no y llega. tiras para atrás y todo. Es infinito. Es infinito, infinito. Yo no sé ni lo que sé, Pero tú sabes mucho. Lo que tú ves, que pero yo no sé ni lo que sé porque yo no practico, no. Dice, yo lo enseño, pero yo no lo hago. Ahora mismo hace 1 año, 2 años que no hago seminario. ¿Cómo se entrena la mente de un luchador de élite? Eso es una de las partes muy, muy importantes y la mente y el corazón están totalmente unidos. Es decir, mentalmente tienes que ser muy fuerte porque hay momentos que ya el físico no te da suficiente. Entonces es la mente y el corazón lo que hace que sigas un poco más arriba, que sigas un poco más adelante.
Normalmente los tailandeses son gente que siguen mucho la tradición, ellos van al templo, ellos trabajan también meditación y la verdad que mentalmente es un país, ya no solamente los peleadores, sino ellos en general que trabajan mucho la mente en ese. Ellos además de hacer deporte nacional, para ellos es algo como jugar un partido de fútbol. Entonces nosotros no llegamos a comprender eso, es decir, ellos suben al ring y para ellos es una cosa tan normal que las personas mayores llevan a los niños a pelear y tú cuando ves a un niño tan pequeño, pero ¿cómo va a pelear sin protección? Y para ellos es una cosa muy normal. Entonces, claro, es tan normalizado que para ellos es algo, aparte que es parte de ellos, es parte de su tradición, es parte de su cultura, es totalmente diferente. Entonces, de pequeños tienen esa mentalidad y también a ellos le enseñan a hacer. El budismo trabaja mucho la mente y tienen una forma de pensar bastante libre, bastante enfocada al desapego, a los sentimientos, al buscar la felicidad de otra manera, al contrario que nosotros aquí tenemos muchos estigmas totalmente diferentes. Escúcheme, ella bueno, José me dijo antes que culpa de él, ¿vale? Así que yo la compré. Que ella le pasa lo mismo, que no levanta la rodilla. Entonces, ¿cómo ayudamos a las personas que tienen ese problema? Primero, les digo, es súper importante corregir las patadas con el ventral, porque es donde más real es. ¿Ok? Entonces, yo por ejemplo cuando entreno con los niños, con niños pequeños, no le pongo los pados porque cogen un montón de vicios en tirar hacia arriba, pero cuando tú le pones el ventral, claro, la patada va al sitio donde tiene que ir. Entonces se corrige, tanto como los niños como los adultos. Entonces se corrigen muchísimo más con el ventral que con el pavo, porque el pavo mucha gente los coloca muy abiertos, mucha gente los coloca así. Entonces la patada crea vicio, ¿vale? Los pavos hay que colocarlo más pegadito al cuerpo, súper importante, ¿vale? Y el ventral es lo mejor para corregir esa patada, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hago yo cuando quiero que ella levante la pierna por encima? Entonces yo, claro, simplemente hago así, pongo los pavos, yo levanto la rodilla para que ella levante por encima de mi rodilla y pega. Vamos otra vez. Y ves cómo lo acaba de corregir. Y antes no lo corregía porque él no tiene ese punto de referencia de altura. Entonces yo a veces lo hago con una silla también. Con una silla y con los pavos puestos y obligo a que él patee por encima de la silla, ¿vale? Pero con los pavos simplemente cuando ves que a esa persona le cuesta levantar esa rodilla. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que tirar de entrada, nosotros tenemos que levantar la rodilla, ¿vale? No levantar el pie. Mucha gente se enfoca en levantar el pie porque creen que es el pie lo que levanta. No, por eso tienden a hacer esto, porque levantan el pie. No, nosotros tenemos que levantar la rodilla. Entonces, cuando nosotros levantamos la rodilla, nosotros mejoramos el pateo, ¿vale? En este caso ella, ahora levanto, eso es, levanta por encima, bien, levanta por encima, y ya está pateando bien. Ya no me está haciendo un chimo, ¿no? No sé. Vale, otro ejercicio que me ayuda muchísimo a mantenerme arriba de puntilla. Yo lo hago todos los días ya como costumbre, porque lo hago en mi calentamiento diario, yo personal, ¿no? Entonces, me ayuda a fortalecer todos los tendones que agarran los tobillos, y es simplemente esto, te apoyas en un sitio y haces este ejercicio, ¿ok? Sin tocar los talones en el suelo en ningún momento. Eso hace que se fortalezcan los gemelos, eso hace que se fortalezcan todos los tendones que que agarran el tobillo y te ayuda a mantenerte arriba en equilibrio, ¿vale? Si nosotros intentamos mantener el equilibrio con las piernas dobladas, no tenemos equilibrio. Nosotros estiramos la pierna y mantenemos mucho más el equilibrio, que quiere decir que cuando nosotros intentamos pegar la patada con la pierna doblada, perdemos mucho el equilibrio, y cuando pateamos con la pierna arriba, tenemos mucho más equilibrio, ¿ok? Importante, esos son consejillos que le ayudan muchísimo a mejorar la patada, y estas cosas de la rodilla te ayudan mucho a levantar la rodilla, ¿vale? Bien, nosotros pateamos, levantamos bien la rodilla, ¿ok? Levantamos bien la rodilla. Si no levantamos la rodilla no podemos patear alto, ¿vale? Ahora vamos a hacer dos tipos de pateo. El segundo tú lo vas a esquivar, ¿ok? El primero él lo va a bloquear, ¿vale? Entonces nosotros levantamos la rodilla y pateamos, ¿ok? No, el segundo yo te aviso, este es el primero nada más. Levanto y pateo. Si tiro mucho el cuerpo, pierdo el equilibrio. Este pateo es levanto y giro.
Pero este pateo, ahora esquiva, es entero. Entero. Ok. Vale, entonces uno levanta y patea. Pop. Otro estira. Levanto la rodilla en esta línea, pero cuando llega casi a los brazos, la cruzo hacia el otro hombro. ¿Ok? Entonces ya hace que la patada vaya a su sitio. ¿Ok? Pla. ¿Ok? Si yo tiro así, no tiene potencia. Tengo que tirar, cortar. La patada de Muay Thai corta. No hace snap como en kickboxing. ¿Okay? No, la patada de Muay Thai corta. Entonces tiene que pasar de un lado al otro, de un lado al otro. Entonces levanto la rodilla. ¿Cuál es el error más común que ves en los occidentales que van a Tailandia a entrenar? Bueno, uno de los errores más comunes es que ellos aquí se trabaja de una manera a veces muy diferente. A veces hay gimnasios donde enseñan Muay Thai que de verdad no saben Muay Thai. Entonces el respeto hacia el compañero no lo llevan ahí. El sparring, por ejemplo, es una de las cosas que tienen muchos problemas los extranjeros cuando van a Tailandia, porque aquí en Europa se hace sparring muy duro y en Tailandia es totalmente diferente. ¿Ah, sí? Sí, totalmente diferente. Porque como pelean tan seguido, no pueden lesionarse. Date cuenta que en Muay Thai se usan los codos, se usan las rodillas. Tú no puedes usarlo eso en un sparring fuerte porque te lesiona. Entonces, claro, muchos extranjeros llegan a Tailandia y tienen esa mentalidad de sparring duro y chocan muchísimo con los tailandeses hasta que se dan cuenta de que no es así de la forma de practicar. Cuando ya eres un profesional, pues haces sparring de boxeo con guantes muy grandes de 20, 24 onzas para no hacerte daño. Pero normalmente el sparring que se hace se llama Len Chen. Len significa jugar, Chen significa técnica. Y se utiliza para ir poco a poco poniendo el cuerpo fuerte sin hacerte daño. Aparte el respeto, es decir, por ejemplo, allí la clase de si eres mayor que el otro se respeta muchísimo. Se llama Pi, Non. Pi son los mayores, Non son los pequeños. Entonces hay muchísimo respeto entre las personas, y eso nosotros todavía aquí en Europa no tenemos esa cultura de respeto hacia los mayores, se ha perdido muchísimo, allí es totalmente diferente, pero una de las mayores cosas que se choca es a la hora de hacer sparring, a la hora de entrenar. Aquí se entrena demasiado brusco y ahí es totalmente suave. Bien, ahí. Y si intentas no tirar tanto el cuerpo, mantener, claro, es que no, un poquito más recto arriba. Apenita, eso es lo que hace que no pierdas equilibrio. Claro. Pasa esto, ¿sabes? Izquierda, derecha. Ahí. Eso es. Pasa al izquierdo donde va el derecho. Bien. Bien, pero ves cómo estás, fíjate lo que le dije a él. Pasa al izquierdo donde está el derecho. ¿Cómo ves el futuro de Muay Thai fuera de Tailandia? Actualmente el futuro del Muay Thai ha cambiado muchísimo, porque antiguamente, al no haber pesos grandes, por ejemplo, el peso mayor del Lumpini y el peso pesado eran 70 kilos, un peso pesado. No 90, 95, es 70 kilos. Peso pesado 70 kilos, claro. Imagínate la diferencia, pero ahora ya va cambiando la cosa. Antiguamente no había posibilidad prácticamente de que el extranjero compitiese con los tailandeses porque eran todos pesos muy pequeños. Ahora, sin embargo, el extranjero está muy fuerte, entrena muy duro, es decir, mucho más que los tailandeses. Antiguamente no había internet, no había redes sociales, no había, entonces los campos de entrenamiento a las 9 de la noche estaba todo apagado, durmiendo. Hoy en día hay mucha más distracción que hace que los tailandeses se hayan vuelto un poquito más gandules a la hora de entrenar. Ves la diferencia entre un extranjero y un tailandés. Los extranjeros se preparan muy fuerte, tienen nutricionistas, hacen pesas. Ahora, hoy en día, ya los tailandeses lo están metiendo un poquito más en los entrenamientos, pero antiguamente era tan tradicional que no había nada de eso. Ahora mismo a nivel europeo, a nivel mundial, el Muay Thai está subiendo muchísimo de nivel. De hecho, hay categorías donde ya son los occidentales los que están en los números 1. Todavía cuando está en guardia se queda pateando en este lado. No, yo estoy aquí pateando, pues tengo que pasar del pie izquierdo al pie derecho. ¿Ok? Es decir, ¡plá! Y patear. Mucha gente patea desde aquí y cuando patean pierden el equilibrio, se van para atrás. Entonces paso de aquí a este lado. ¿Ok? Y entonces tengo mucho más equilibrio, tengo mucho más, mucho más balanceo, ¿vale? ¿Podéis dar algún consejo a la gente quien gusta Muay Thai, quien quiere entrenar, quiere venir a Tailandia, por ejemplo?
La verdad que si tienen la oportunidad de viajar a Tailandia, y no es porque se entrene mejor allí que aquí, es porque muchas veces, por ejemplo, hay entrenadores muy buenos aquí que sus alumnos no saben lo bueno que son sus entrenadores. Ni siquiera aprecian lo que tienen aquí. Y cuando van a Tailandia y ven, cuando vuelven, empiezan a apreciar a sus entrenadores, porque empiezan a darse cuenta que de verdad que lo que están haciendo está muy bien, y al contrario también. Entonces, invito a todo el mundo a que vayan, a que entren un poquito más en esa cultura y se enamoren de ese arte marcial, porque hasta que no lo vean de verdad que es un arte marcial, que se siente ahí como eso, que el público lo vive de esa manera, no se dan cuenta lo importante que es para el pueblo tailandés y lo grande que es el Muay Thai. A simple vista parece un deporte de combate simplemente, pero tiene mucho más dentro, mucho más dentro.